ginecología y obstetricia, y si elegís nuestra especialidad, pues seré vuestra futura resi mayor. Nuestra especialidad está dividida en dos bloques, digamos. Los 2 primeros años son el bloque obstétrico y el bloque ginecológico en el 3er y 4.er año de residencia. Bueno, yo soy Dani Paz, soy R2, si cogéis esta especialidad aquí en este hospital sería vuestro R3, y yo, bueno, no sé, un consejo así más prácticos. 2 básicamente. 1, si no os gustan los partos, no cojáis esta especialidad, fundamental. Y 2, aquí tenemos una cama que, bueno, ahora va a enfocar Irene, un picolín viscoelástico de 1,80 la cama con doble almohadillado y demás. Pero si te gusta dormir mucho, tampoco cojas esta especialidad, porque las guardias nunca se puede decir que son la peor especialidad porque los restos de compañeros se enfadan, pero desde luego las guardias son muy malas. Con lo cual nos hemos quedado en que si no te gustan los partos y te gusta bastante descansar en las noches, pues búscate otra especialidad. No voy a dar ninguna en concreto para que la gente no se enfade, pero otras. Cine no. Y bueno, vamos a enseñaros un poquito lo que va a ser vuestro infierno, o sea, habitación, digo, de residente. Pues la cama ya habéis visto, está con una mesecita y con un ordenador muy majo. Y luego también tenéis, para cuando terminéis la guardia, vuestra duchita y demás, cosa que no todos los servicios tienen su propia habitación como nosotros. Eso, punto a favor, no vamos a hablar solo en contra, claro. Y eso, un poco más. Ya sabéis que comentarán más gente en este vídeo que hay 2 hospitales. Nosotros solo trabajamos en Txagorritxu. En Santiago no hay ginecología, no hay ni urgencias ginecológicas, ni partos, ni nada, es todo en Txagorritxu. Y luego, no sé qué más. Ahora sigue Irene, que yo he hablado mucho. Bueno, algunos datos que son también para vuestro interés. Tenemos alrededor de 2.500 partos al año, eso quiere decir que unos 6-7 partos diarios. Y somos el hospital de referencia tanto para patología obstétrica como ginecológica del Hospital del Alto Deva. Más cosas, los residentes hacemos 5 guardias al mes, depende del mes, a veces pueden ser incluso 6, y libramos al día siguiente. Sí, es otra de las cosas que os estaréis preguntando, porque bueno, las guardias en ginecología son malísimas y la verdad es que el día de libranza se agradece, porque si no, pues yo no estaría aquí. Más cosas, tenemos 7 quirófanos semanales en los que siempre va a haber un residente y se opera. La verdad es que desde bien empezados R1 se dejan operar. Lo que quiere decir que todos los residentes, por lo menos una vez a la semana, subimos a quirófano. Eso es, muy bien, Dani. Y eso es. Luego la única rotación externa obligatoria que hay en esta especialidad sería la reproducción asistida en cruces o bien en el Hospital Donosti también, ya que aquí no disponemos de laboratorio para FID. Y luego hay alguna otra rotación externa, pero esas ya serían opcionales y eso es, valorar cada residente si quiere salir, no.